Nos encontramos en la actividad C1A3 que corresponde al taller de Assembler. ¿Sí? Las instrucciones para este taller son que debemos realizar un programa que me genere las tablas de multiplicar del 1 al 10 utilizando el siguiente simulador, ¿sí?, de Assembler. Bueno, los retos o requisitos que debemos cumplir en este taller son: el primero, pues modular el programa para que me genere las tablas de multiplicar. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer inicialmente. En pocas palabras sería hacer el código. En segundo punto tenemos que mostrar por pantalla el producto, es decir, debemos mostrar por pantalla las tablas de multiplicar, ¿sí? Empezando por la tabla del 1, después por la tabla del 2, la del 3, 4, 5, 6, 7, 8 y finalizando con la del 9 y la del 10. Y finalmente tenemos que lea desde el teclado el número de la tabla. Entonces en este caso pues lo que le vamos a pedir al usuario es una tabla, ¿sí? Que me ingrese una tabla, por ejemplo que me ingrese la tabla del 3. Entonces lo que yo tengo es que imprimir la tabla del 3, sería 3, pues 3 por 1 sería 3, después 3 por 2 sería 6, 3 por 3 sería 9, ¿sí? Y así sucesivamente con todos hasta finalizar con 3 por 10 que sería 30. Eso es lo que tenemos que buscar a la hora de realizar la actividad. Bueno, pero entonces antes de ya empezar a explicar, pues vamos a recalcar unas cositas acá. Bueno, lo primero que vamos a recalcar es que el primer punto sí lo pudimos desarrollar en la arquitectura que se asignó, que fue la arquitectura ARM, ¿sí? Pero en la segunda, donde nos pedía mostrar por pantalla el producto, pues no se pudo desarrollar en esta arquitectura de ARM V7 Generic. ¿Por qué razón? Porque en este lugar pues yo estuve buscando y no encontré la consola, por decirlo así, ¿sí? O un lugar donde yo pudiera mostrar en pantalla el resultado de las tablas de multiplicar. Al igual que en el punto 3 tampoco lo pude desarrollar con esa arquitectura, ¿sí? Porque digamos, yo llego y aquí abro el simulador, simplemente lo ejecuto y cuando él carga, digamos vamos a cargar ARM V7 Generic, le damos en Go y él directamente aquí no me muestra ninguna consola. Entonces lo que yo hice para solucionar el punto 2 y el punto 3 fue escoger otra arquitectura. ¿Cuál fue la arquitectura que yo escogí? Escogí la MIPS 32R6 SPIM, ¿sí? ¿Por qué escogí esta arquitectura? Primero que todo porque pues aquí podemos observar que tenemos la terminal, ¿sí? Lo que necesitamos para imprimir o mostrar por pantalla el producto de las multiplicaciones y también para leer desde el teclado el número que el usuario pues va a ingresar, ¿sí? Para poder visualizar esa tabla que el usuario quiere ver. También porque escogimos la MIPS R6, también la escogimos porque en la documentación, en el PDF que la profesora nos compartió, aquí había una parte donde aparecen unos comandos que nosotros pues necesitamos. Bueno, aquí encontramos MIPS 32R6 SPIM, ¿sí? Aquí nos dan un breve resumen de qué se trata, ¿sí? Pero aquí llegamos a algo importante, que son los servicios de llamadas al sistema, ¿sí? O sea, aquí en el PDF podía encontrar que, digamos, me mostraban cómo imprimir un entero sin signos, ¿sí? También para leer enteros o leer otras cosas, o incluso pues para dormir el sistema unos segundos, ¿sí? Entonces pues eso me iba a servir. Y ya complementando con algo de investigación en Google, ¿sí? sobre esta arquitectura, la MIPS 32R6 SPIM, pues se pudo solucionar el ejercicio. Entonces ya terminando con esto, pues ya podríamos empezar con la explicación. Bueno, en el primer punto lo que nos piden es modular el código, ¿sí? Es decir, en otras palabras, solucionar el código, ¿sí? Entonces el código ya lo tenemos por este lado, ¿sí? Lo tenemos en arquitectura ARM V7 Generic. Entonces vamos a proceder a explicar como un paso por paso de cómo está trabajando esto y para ver qué está funcionando, ¿sí? Bueno, inicialmente tenemos un mob R0 numeral 0, ¿sí? Esto sería un estilo como que en el registro 0 guárdeme el numerito que esté acá, ¿sí? En este caso quedaría así. Después tenemos una tabla que la llamamos tabla 1. Aquí cabe recalcar algo, que si yo tengo una tabla y tengo un CMP, yo puedo hacer un estilo de un ciclo, ¿sí? Porque el CMP es como una condición. Sí, ahorita lo vamos a ver mejor. Bueno, entonces en este caso ahora tenemos un add. El add es como una suma normalmente, ¿sí? Entonces lo que yo estoy diciendo es que en R0 hágalo igual a R0 más 1, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo. Listo. Y ahora tengo nuevamente un mob, lo que hicimos al inicio. Entonces lo que tendría es R1 es igual a 1, ¿sí? Le asigno al registro 1 el valor 1. Ahora estoy creando otra tabla. Tabla 2, 2 puntos. Y dentro de esa tabla que tengo ahora, tengo un mul. El mul hace referencia a la multiplicación, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo es en R2, guárdeme R0 por R1, ¿sí? Esto es lo que tengo aquí en este caso. Ahora tengo nuevamente un add, que el add, recordemos que es una suma. Entonces en R1, hágamelo igual a R1 más 1, ¿sí? Eso es lo que estaría guardando. Y ahora, ¿qué tenemos? Ahora tenemos un CMP. El CMP es lo que habíamos dicho que era una condición.
Entonces, explicándolo aquí, sería un estilo así, que si R1 vale 10, él directamente se va a salir, o sea, va a continuar aquí. Si CMP R1 vale, por ejemplo, un 5, ¿sí? Y aquí tenemos el número 10, esto 5 es igual a 10, no, es falso, entonces él vuelve a tabla 2, ¿sí? Vuelve a tabla 2. Entonces, cuando R1, nuevamente repitamos, cuando R1 valga 10, en este caso, ¿sí? 10 es igual a 10, correcto, true. Entonces, ¿qué hace? Abandona la tabla, no vuelve al inicio, sino la abandona y continúa aquí. Y aquí podríamos anotar un estilo como que normalmente R1 es igual a 10 y podríamos poner un signo interrogante como para hacernos la pregunta, ¿sí? Tendríamos acá nuevamente un CMP, que ahora lo que le estoy diciendo es R0 es igual a 10 y nuevamente un signo interrogante. Entonces ya podríamos pues aplicar el ejercicio, ¿sí? Entonces vamos a aplicarlo. Bueno, inicialmente entonces tenemos que R0 es igual a 0, ¿sí? Tendríamos en ese caso. Después estoy teniendo la tabla 1, 2 puntos, bajamos y ahora tengo que R0 va a ser igual a R0 más 1. ¿Cuánto vale R0? Vale 0 en este caso, ¿sí? Más 1. Esto haría que R0 es igual a 1, ¿sí? Listo, ahora tenemos que R1 va a ser igual a 1, simplemente R1 va a ser igual a 1. Listo, y ahora tendríamos tabla 2, 2 puntos, y tendría internamente R2 va a ser igual a R0. ¿Cuánto vale R0 en este momento? Vale 1, ¿sí? 1 por R1. ¿Cuánto vale R1? Vale 1. Listo, entonces tendría como resultado R2 es igual a 1, ¿sí? 1 por 1, 1. Tendríamos ahora R1 va a ser igual a R1 más 1, ¿sí? ¿Cuánto vale R1? R1 valdría 1, 1 más 1 solamente. Y ahora sí llegamos a la condición. Entonces la condición es, ¿cuánto vale R1? R1 vale 2, ¿sí? Entonces tendríamos 2 es igual a 10 y nos lo preguntamos, ¿sí? Esto sería falso, ¿sí? Sería falso. Como es falso, dijimos que volvíamos a la tabla 2, ¿sí? Volvemos a la tabla 2. Tabla 2 nuevamente. Y volvemos a entrar a la tabla 2, ¿sí? Como un ciclo. Listo, entonces ahora tenemos nuevamente R2. R2 va a ser igual a R0. ¿Cuánto vale R0? ¿Sí? R0 vale 1, ¿sí? Aquí vemos que no se modificó, entonces valdría 1. R2 vale 1 simplemente. Multiplicado por R1. ¿Cuánto vale R1? R1 fue 1 más 1, sería 2. 1 por 2. Esto me daría que R2 es igual a 2. ¿Sí? Ese sería nuestro resultado hasta el momento. Volvemos a entrar. R1. R1 es igual a R1 más 1. ¿Cuánto vale R1 en estos momentos? Vale 2, que dijimos, ¿sí? Entonces 2 más 1. Esto sería que R1 va a ser igual a 3. ¿Sí? Ahora nuevamente nos hacemos la pregunta, ¿sí? Entonces la pregunta es, R1 es igual a 10. ¿Cuánto vale R1? R1 en estos momentos ya no vale 2, ahora vale 3. Entonces 3 es igual a 10, signo de pregunta. Entonces aquí diríamos que falso y nuevamente pues volveríamos aquí a la tabla, ¿sí? A la tabla 2 y volvemos a hacer el mismo procedimiento, ¿sí? Entonces pues vamos a hacer el procedimiento que seguiría lo mismo hasta el final para comparar y ya volveríamos con el video. Bueno, en este caso decidimos saltarnos cuando R1 pues vale 4, vale 5, vale 6, vale 7 y vale 8 porque sería simplemente lo mismo, ¿sí? Incluso cuando vale 9 también es falso, ¿no? Pero entonces vamos a hacer la siguiente, que sería cuando R1 valdría 10, ¿sí? Entonces nuevamente iríamos aquí, que tabla 2, pues vamos a poner tabla 2, pues debajo lo solucionamos nuevamente, R2, vamos a hacer en este caso. ¿Cuánto vale R0? En este caso R0 todavía está valiendo 1, ¿sí? Listo, lo multiplicamos. ¿Cuánto está valiendo R1? ¿Sí? Si observamos el anterior, que sería este, en este momento R1 está valiendo un total de 8 más 1, que sería 9, ¿sí? Listo, continuamos y ahora tenemos nuevamente R1. R1 va a ser igual a R1 más 1. ¿Cuánto vale R1 en el anterior? Valdría 9, entonces sería 9 más 1. Ahora hacemos la condición, ¿sí? Hacemos la condición y la condición sería 10 es igual a 10 y nos lo preguntamos, ¿sí? Esto sería un true, ¿sí? Verdadero. ¿Sí? Como esto es verdadero, directamente en este momento lo que pasaría es que él va a volver nuevamente a tabla 1.
Bueno, en este caso, como dijimos que 10 es igual a 10 y da true, lo que dijimos anteriormente, él no va a volver a tabla 2, no, sino que él va a continuar, ¿sí? Él va a continuar. Entonces, ¿qué continuaría? Continuaría la siguiente condición, CMP, que es otra condición, la que tenemos por acá. Entonces, lo que estoy diciendo, R0, ¿cuánto vale R0? ¿Sí? Según lo anterior. Volveríamos a tabla 1, porque ya nos salimos de la tabla 2, o sea, esto ya no se toma en cuenta, y volvemos a la tabla 1. ¿Cuánto vale R0? R0 vale 1, ¿sí? Entonces yo digo, 1 es igual a 10, me hago la pregunta, esto es falso, ¿sí? Como esto es falso, nuevamente se ejecuta la tabla 1, ¿sí? Se ejecuta la tabla 1, pues no lo vamos a hacer porque sería repetitivo, pero se ejecutaría la tabla 1, entonces ahora sería R0 sería igual a R0. ¿Cuánto vale R0? Vale 1, 1 más 1, 2, ahora valdría 2, ¿sí? Y R1 lo inicializamos nuevamente en 1, ¿sí? Para hacer el recorrido nuevamente de adentro. Y pues entonces ya pasemos pues a probarlo aquí en esta parte para ver los resultados. Entonces aquí subiríamos, cambiaríamos esto a parte decimal, ¿sí? Como lo encontramos acá, ¿sí? Y vamos a proceder con la ejecución. Listo, entonces para ejecutarlo le podríamos dar aquí en Compile and Load, ¿sí? Él va a empezar a compilar y si la compilación fue exitosa aquí va a decir Compile Success, ¿sí? Entonces esto ya sería exitoso. Entonces para ir haciendo el paso por paso le vamos a dar aquí arriba donde dice Step Into, ¿sí? Entonces aquí tenemos esto para ir comparando los resultados, ¿sí? Listo, entonces le damos al primero, Step Into, nos encontramos en este lugar, continuamos y ahora ya sumó R0, R0 más 1, ¿sí? Ya lo sumó. Lo que teníamos aquí en este lugar, que podíamos estar observando. R0 vale 1, lo observamos, R0 vale 1. Veamos al siguiente, R1 vale 1, ¿sí? Seguimos continuando y ahora R2 vale 1, ¿sí? Podemos observar acá, R2 vale 1 por 1, 1, vale 1. Le doy al siguiente y ahora es R0 por R1, se modificó R1. ¿Dónde me encuentro? Me encuentro en la condición, ¿sí? Me encuentro en la condición. Directamente pues la condición no tiene nada que ver, es false, como vimos acá. Entonces él va a volver nuevamente a tabla 2. Podemos observarlo, vuelve a tabla 2, ¿sí? Y ahora aquí me va a multiplicar. R2 es igual a R0 por R1, ¿sí? Entonces R0 sería la tabla 2, la segunda que tuvimos. R0, ¿cuánto vale R0? Vale 1. ¿Cuánto vale R1? Vale 2. Esto me daría de resultado 2. Le doy continuar y observamos aquí que en R2 se guardó el 2, ¿sí? Y podríamos seguir continuando y pues podemos ver, valida la condición es falsa, entonces vuelve a tabla 2, vuelve al inicio. Entonces vamos a avanzar bastante para observar aquí al final. Listo, ya nos encontramos en el final, que sería pues la que encontramos acá, ¿sí? Entonces vamos a detallarla para darnos de cuenta. Le doy clic y él directamente me multiplicó el anterior, R0 por R1, ¿sí? Me dio un resultado de 9, podemos estar observando acá. 1 por 9 da 9. Continuamos ahora, que voy a hacer la suma de R1 más 1, entonces sería 9 más 1 daría 10. Entonces aquí se nos tiene que reemplazar el 10 y lo podemos estar observando. Y ahora él va a validar la condición. 10 es igual a 10, esto es true, entonces no va a volver a tabla 2. Podemos detallarlo, que pasa aquí la condición, no la va a validar, sino que ahorita va a volver esa tabla 1. Vamos a verla, valida la condición de tabla 1 y vuelve a tabla 1, ¿sí? Ahora observemos aquí para finalizar la parte ya de tabla 1, ¿sí? Sería pues, aquí no la hicimos, pero pues ya podríamos detallarla acá cómo está funcionando. Entonces vamos a verla, le damos aquí en Step Intro y tendría que avanzar el R0, tendría que convertirse en un 2, ¿sí? Podemos observar los 2. Entonces aquí podemos estar observando las tablas de multiplicar, ¿sí? Del 1 al 9. Entonces mire, podemos ver 2 por 1 me daría como resultado 2. Ahora tengo 2 por 2 me daría como resultado 4. Aquí lo podemos ver. 2 por 3 me daría como resultado 6, ¿sí? Y así sucesivamente con los otros. Ahora da un 8, ¿sí? Ahora da un 10, después da un 12, un 14, ¿sí? Así sucesivamente con los otros. Aquí podemos avanzar rápido para darnos de cuenta cómo va cambiando y que sí se está solucionando de manera correcta, ¿sí? Bueno, y aquí ya nos encontramos al final, donde pues podemos observar que tenemos que R0 vale 10, R1 vale 10, ¿sí? Entonces vamos a proceder a validar las condiciones. En este caso ya no tendría que volver ni a tabla 2 ni a tabla 1, porque R0 está valiendo 10, entonces esta no serviría.
Y R1 valdría 10, que ya la pasamos, tampoco serviría, ¿sí? Entonces no tendría que volver a tabla 1. Y aquí, como podemos observar, paso a fin, ¿sí? Y ahí ya terminaría. Algo más que podríamos recalcar acá es que si yo, por ejemplo, modifico este número por el 20, ella no solamente me haría la tabla hasta el 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, 1 por 7, 1 por 8, 1 por 9, sino que él me haría la tabla en este caso del 1 por 1 hasta el 1 por 19, del 2 por 1 hasta el 2 por 19, ¿sí? Esa sería una característica que también podríamos recalcar. Bueno, continuamos con la segunda parte del taller, que lo que nos dice es que debemos mostrar por pantalla el producto, ¿sí? Recordemos que lo que vamos a buscar es por medio de la terminal mostrar pues las tablas de multiplicar, sí, así fue que yo lo interpreté. También recordemos que como la arquitectura ARM V7 Generic no contaba con una terminal en este simulador, pues nosotros directamente optamos pues por escoger otra arquitectura, ¿sí? Escogimos la arquitectura MIPS32R6SPIM, ¿sí? Ya que pues como podemos observar ella cuenta con su terminal, ¿sí? Entonces vamos a proceder a explicar cómo se realizó el ejercicio. Bueno, inicialmente encontramos el punto data, ¿sí? Lo que contenga internamente el punto data van a ser pues simplemente pues datos que yo puedo utilizar a la hora de estar solucionando el ejercicio, ¿sí? Esos datos donde van a ser llamados aquí en el punto text. El punto text va a ser lo que se va a ejecutar, por decirlo así. Listo. Cuando encuentren un nombre y dos puntos, esto va a ser una etiqueta, hace referencia a una etiqueta. Y por ejemplo, aquí yo solamente lo que guardé fue texto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí como estoy guardando ese texto, ¿sí? Digamos tablas de multiplicar y salto de carro, ¿sí? Esto lo estoy guardando con el punto ASIS, ¿sí? El punto ASIS es algo que ya está definido y es lo que me hace es, por decir así, quedarme como un arreglo de caracteres. Y en ese arreglo de caracteres se almacenaría pues la información, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo en ese caso. Se hizo uno que se llama MSG, otro que se llama MSG2, MSG final, salto, multiplicación e igual, ¿sí? Eso fue lo que hicimos ahí. Y ya como dijimos anteriormente, lo que se va a ejecutar es el punto text, ¿sí? Entonces, en otras palabras, esto que declaramos aquí en el punto data, yo lo puedo llamar internamente al punto text, ¿sí? Para pues manipularlo o imprimirlo pues en pantalla. Continuando con la explicación, ahora podemos observar que tenemos aquí otras etiquetas, que es el main, el while 1 y el while 2. Cabe resaltar algo con esa etiqueta, que no se tiene que llamar obligatoriamente main como lo haríamos en un lenguaje de alto nivel, por decirlo así, ¿sí? Sino que esto puede tomar cualquier otro nombre distinto, ¿sí? Bueno, entonces empezando con la explicación, dentro de la etiqueta main podemos encontrar estas tres líneas. En estas tres líneas lo que nosotros estamos haciendo, por decir así en palabras normales, es que queremos imprimir o mostrar en la terminal un mensaje o una cadena de texto, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Sí? Para poderlo explicar y entenderlo. Inicialmente le estoy diciendo que en el registro V0 cárgueme el número 4. Cuando yo hago esto, lo que estoy diciendo, por decir así, es que voy a imprimir en pantalla una cadena de texto, ¿sí? ¿Por qué esto hace referencia a eso que acabé de decir? Porque un ejemplo, si yo me desplazo aquí al PDF, yo busco aquí el peso V0, ¿sí? Que es el que tenemos acá, V0, y yo busco el numerito 4, me hace referencia a una cadena de impresión, ¿sí? Entonces, por esa razón es que yo le estoy diciendo como al sistema, por decirlo así, que voy a imprimir en pantalla una cadena de texto, ¿sí? Es como la manera de decírselo. Y después, ¿qué estoy haciendo? Lo que le estoy diciendo es que me imprima MSG, porque aquí utilicé A0, ¿sí? Si observo nuevamente la guía, aquí observo que para cadena de impresión utilizo A0 y después le paso lo que quiero imprimir, ¿sí? En este caso, mire, A0 y le paso lo que quiero imprimir. Y después, ¿qué hago? Pues hago una llamada al sistema. ¿Para qué hago la llamada al sistema? Para que me lo muestre en la terminal, ¿sí? Si yo no hago la llamada al sistema, o sea, el syscall, si yo no lo escribo, él simplemente en la terminal no me va a mostrar eso, ¿sí? Entonces, como tendríamos hasta el momento esto para que se vaya entendiendo mejor, en esas tres líneas es lo siguiente, ¿sí? Que yo tendría, digamos, voy a mostrar en la consola, entonces yo tendría hasta el momento tablas de multiplicar. ¿De dónde salió ese tablas de multiplicar? Salió de MSG, ¿sí? Tablas de multiplicar. Pasemos a lo siguiente. Aquí lo que estamos diciendo es que en el registro T1 me guarde el número 1, ¿sí? Eso es lo que estoy diciendo en ese caso, simplemente. Entonces aquí lo podríamos anotar también, que en el registro T1 es igual a 1. Ahora llegamos a la etiqueta while 1 y podemos observar que nuevamente vamos a imprimir algo en la terminal, ¿sí? ¿Qué vamos a imprimir? Vamos a imprimir MSG2, ¿sí? Esto no haría falta explicarlo nuevamente, pues porque ya se explicó con este, ¿sí? Es completamente igual, solamente que ahora mandamos a imprimir MSG2. Entonces, aquí me quedaría un estilo así. Mando a imprimir MSG2, que es MSG2, es tabla número, y pasaría al siguiente. En el siguiente, en las tres líneas siguientes, puedo observar
que también voy a mandar a imprimir algo en la terminal. ¿Cómo lo puedo detectar? Con el símbolo de pesos A0, ¿sí? Por esa razón lo puedo detectar. Entonces inicialmente, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo nuevamente que voy a imprimir en pantalla un número, ¿sí? ¿Por qué un número? Porque ahora estoy utilizando el número 1 y si revisamos nuevamente el PDF, aquí encontramos el número 1, ¿sí? Ahí lo podemos estar encontrando. Y en la siguiente línea lo que le estoy diciendo es move. Move hace referencia a mover. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Le estoy diciendo que lo que contiene ST1, muévalo o llévelo a A0, ¿sí? Entonces, cuando yo le digo esto, él ya me va a dejar imprimir en pantalla, ¿sí? Porque recordemos que para imprimir un entero, aquí lo podemos encontrar, también es pesos A0, ¿sí? Entonces aquí lo tenemos, yo lo muevo y después yo llamo al sistema y simplemente él me lo va a mostrar en la terminal, ¿sí? Entonces en este caso, ¿cómo quedaría acá? Tabla número, porcentaje A0, ¿cuánto vale T1? T1, lo podemos observar acá, vale 1. Entonces el número 1 se va para A0, por decirlo así. Entonces aquí me lo va a imprimir en pantalla, tabla número 1. ¿Sí? Hasta el momento llevo eso. Pasamos a lo siguiente, que simplemente es nuevamente voy a imprimir algo en la terminal y lo que va a imprimir es un salto de carro, simplemente. ¿Sí? Tenemos aquí nuevamente que le estoy diciendo que en el registro T2 guárdeme el número 1. Entonces ahora le estoy diciendo que en el registro T2 guárdeme el número 1. Y ahora nos encontramos con la etiqueta while 2. ¿Sí? En la etiqueta while 2 tenemos inicialmente esto. ¿Esto qué es? Es una impresión por medio de la terminal que va a ser un entero, ¿sí? ¿Cómo lo detectamos? Con esto detectamos que es una impresión y con esto detectamos que es un entero. Entonces, ¿qué voy a imprimir? Voy a imprimir lo que está en T1, ¿sí? Entonces, ¿qué hay en T1 hasta el momento? Hay un 1. ¿Y ahora qué iría acá? Iría el número 1, ¿sí? Que hace referencia a T1. Ahora aquí nuevamente hacemos una impresión de una cadena que es multiplicación. Multiplicación simplemente es el signo de multiplicación. Entonces aquí quedaría 1 por, sigo bajando, encuentro este. Ahora lo que estoy diciendo es que voy a imprimir nuevamente un entero, por esto me doy de cuenta, y por esto, ¿sí? ¿Y qué voy a imprimir? Voy a imprimir el entero T2. ¿Cuánto vale T2? Vale 1. 1 por 1, y lo llevo ahí. Nuevamente voy a imprimir ahora una cadena, ¿sí? O un texto. ¿Qué voy a imprimir? Igual. ¿Qué contiene igual? Contiene el símbolo de igual. Entonces simplemente aquí me voy a poner igual. Llego a esta línea, ¿sí? Esta línea que me va a realizar, me va a realizar una multiplicación. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Lo que le estoy diciendo es que en T3 me multiplique T2 por T1, ¿sí? T2 por T1, o sea, T2 por T1. Entonces, T3 sería igual a 1 por 1, 1, ¿sí? Ahora llego a este lugar. Nuevamente, lo que estoy diciendo es que en el registro V0, guárdeme el número 1. Recordemos, esto hace referencia a que yo voy a imprimir en pantalla un número, ¿sí? Aquí le digo que pase del registro T3, me lo mueva al registro A0, ¿sí? Y con el fiscal que lo mande a imprimir. Entonces, ¿qué me va a mandar a imprimir? Me va a mandar a imprimir el 3. Entonces, en este caso aquí quedaría el 1, ¿sí? Porque lo mandé a imprimir simplemente. 1 por 1 es igual a 1. Listo, pasemos a lo siguiente. ¿Qué tenemos? Encontramos esto. Estoy teniendo un salto. Ya dijimos que el salto es un salto de carro, ¿sí? Baja a la siguiente línea, simplemente. Y ahora sí nos encontramos con esto, que es lo que más hay que detallar, por decirlo así. O sea, de aquí para arriba, casi solamente lo que se detalla de operaciones mul. De resto, solamente se ha llamado para imprimirlo en la consola, ¿sí? Entonces tenemos inicialmente esto. Lo que le estoy diciendo es que en el registro T0, ¿sí? En el registro T0, guárdeme el número 10, ¿sí? Eso es lo que le estoy diciendo en ese caso. Y tenemos aquí lo siguiente. Esto es como un estilo de condición, ¿sí? Bueno, esta condición se expresa de la siguiente manera. Que si T2 es igual a T0, transpórteme a en while 2. ¿Sí? O sea, si estos dos son iguales, lléveme hasta esta etiqueta, ¿sí? De esa manera es que se lee eso. ¿Sí? Entonces en este caso en el primero pues no sería, por decir así, esto verdadero, ¿sí? Entonces esto no se cumpliría, porque en este caso T2 ¿cuánto vale? Vale 1. ¿Cuánto vale T0? Vale 10, que fue declarado antes. Entonces no me transporta y me sigue continuando. Entonces en este caso continuaría y ahora pasaría a un addU. Este addU es una suma simplemente. Entonces lo que yo le estoy diciendo es que T2, hágamelo igual a T2 más 1, simplemente, ¿sí? Entonces esto daría T2 es igual, ¿cuánto vale T2? Vale 1, más 1 daría un 2. Aquí ya valdría T2 igual a 2. Y ahora pasa un B while 2. ¿Esto qué me está haciendo? Me está diciendo
que me transporte a while 2, o sea, vuélvame nuevamente a while 2 y ejecúteme nuevamente lo que está hacia abajo, obteniendo como resultado que la siguiente tabla de multiplicar, siguiendo nuevamente todo el procedimiento. O sea, ahora me quedaría 1 ¿por cuánto? Por T2. ¿Cuánto vale T2? T2 ahora vale 2 por 2 es igual, desarrollo la multiplicación T3, que es T2 por T1, ¿sí? ¿Cuánto vale T2? ¿Y cuánto vale T1? Pues valen 2 por 1, que son los que tenemos acá. Eso nos daría un resultado de 2. Y así sucesivamente con las demás tablas, ¿sí? Y llegaríamos a la final, que la final sería 1 por 10. 1 por 10 es igual a 10, ¿sí? Y en este caso, él va a llegar aquí a preguntar, ¿T2 es igual a T0? Él pregunta. Entonces, en este caso, T2 vale 10, es igual a T0, que vale 10. Si es correcto, entonces trasládeme a endWhile y ejecúteme lo siguiente, que sería esto. Aquí que estoy diciendo, tengo otra condición. ¿Para qué tengo la otra condición? Pues para que me saque cuando ya termine de hacer todas las tablas de multiplicación, por decirlo así, ¿sí? O sea, esta partecita de acá sería muy similar a la de acá, simplemente que ahora estamos jugando es con el otro while, con el while 1, ¿sí? Entonces de esa manera lo haría. Después empezaría nuevamente ya con la otra tabla. 2 por 1 es igual a 2. 2 por 2 es igual a 4, ¿sí? Y así sucesivamente hasta finalizar ya con la última tabla, ¿sí? De esa manera es que lo estamos desarrollando. Y finalmente aquí pues ya cuando no se cumpliría ni el while 2 ni el while 1, él directamente opta por salirse, llevar a end while 1, que sería esta condición, ¿sí? Cuando esa condición se cumpla, simplemente voy a imprimir un mensaje final, que fue como los mismos mensajes que vimos anteriormente, simplemente que ahora el mensaje final lo que me va a imprimir es gracias por utilizar este programa, ¿sí? Entonces ya después de la explicación pues ya podríamos proceder a ejecutarlo. Le vamos a dar acá compiled and load, me dice que compilación exitosa, ¿sí? Entonces voy a hacerlo paso por paso, ¿sí? Aquí podemos estar observando el paso por paso. Aquí me va a imprimir el primer mensaje, me lo imprime el que dijimos, tablas de multiplicar, ¿sí? Ahora seguimos llamando, ahora me imprime tabla número 1, lo que habíamos dicho, ahora me imprime el número 1 y ahora me empieza a imprimir la tabla. 1 por 1 es igual a 1, 1 por 1 es igual a 1, ¿sí? Y de esa manera es que lo está realizando. Ahora llega la condición. Ahora de la condición que podemos estar observando ahí, me va a saltar a while 2 nuevamente. ¿Por qué? Porque la condición no se satisface, por decirlo así. Que lo podemos estar observando. Y él me salta nuevamente a while 2. ¿Sí? De esa manera como lo podemos estar viendo ahí. Y ahí me va a seguir haciendo el mismo procedimiento, lo que habíamos hablado. Ahora me imprime 1 por 2 es igual a 2. Ahora 1 por 3 es igual a 3. ¿Sí? Y así sucesivamente con los otros. Aquí tenemos otra opción que es Step Out, que es para que me la ejecute de una vez. Entonces pues vamos a darle acá para observar que sí la está ejecutando bien. La está acá, la genera y vamos a observar. Tenemos aquí tabla del 1, después tenemos tabla del 2, después tabla del 3, tabla del 4, tabla del 5, tabla del 6, tabla del 7, tabla del 8, tabla del 9 y finalmente la tabla del 10. Nos encontramos en la última parte del taller de Assembler, ¿sí? Bueno, lo que nos piden es que leamos desde el teclado un número de la tabla. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar o hacer es que por medio de la terminal un usuario ingrese un número, ¿sí? Y después a ese número sacarle la tabla de multiplicar, ¿sí? Mostrar también por medio de la terminal la tabla de multiplicar. Entonces el código ya lo podríamos encontrar acá. Es muy similar al que vimos anteriormente, ¿sí? Solamente que pues aquí tenemos un while, ¿sí? Bueno, entonces procedamos a explicarlo. Inicialmente tenemos esto que pues ya lo explicamos anteriormente en el video anterior, que era punto data, ¿sí? Recordemos que estos son etiquetas, ¿sí? Y con el punto ASYS y pasándole una cadena, pues puedo, por decir así, cargar una cadena. Bueno, entonces pasemos aquí internamente a lo que estamos ejecutando. Tenemos inicialmente esto, ¿sí? Aquí que estamos haciendo, recordemos que estas tres líneas lo que significan es que vamos a imprimir un texto en la terminal. Eso es lo que estamos haciendo en esas cuatro líneas, en esas tres líneas, perdón. Recordemos que el 4 hace referencia a la cadena de impresión, ¿sí? El porcentaje V de donde sale de aquí, miremoslo ahí, ¿sí? Y después lo que hago es con el porcentaje A0, o busquémoslo por acá, cadena de impresión, porcentaje A0, cargarle lo que quiero imprimir, ¿sí? Entonces ahí lo cargo
y lo imprimo directamente. Y hago la llamada al sistema para que se me imprima en la terminal. Recordemos, si no hacemos la llamada al sistema no se va a imprimir en la terminal. Después, ¿qué estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es pidiéndole al usuario que me ingrese un número, ¿sí? O sea, que ingresen un número por la terminal, por decirlo así. ¿Cómo hago esto? Me dirijo a la tabla, busco cómo se lee un entero. Un entero se lee con el V0, ¿sí? Así se lee un entero. Entonces aquí lo invoco. ¿Y qué otro número tiene? Tiene el 5. Entonces aquí ya lo puedo invocar con eso. Este V0 y le paso un 5, haciendo referencia a que lo que voy a leer va a ser un número entero. Y con syscall, recordemos, hacemos la llamada al sistema. Después aplico un move, muevo V0 a T1. ¿Para qué hago esto? ¿Sí? O sea, lo que estoy haciendo es el registro V0 lo muevo al registro T1. Lo hago para poder más adelante manipular ese número que ingresó el usuario, ¿sí? Porque, por decir así, este V0 solamente pues lo voy a utilizar para leer el entero, ¿sí? Para eso es que lo voy a utilizar. Y en T1 ya lo utilizo para poder manipular ese dato. Después lo que estoy diciendo aquí es que en el registro T2 guárdeme el número 1. Y después ya internamente tengo aquí una etiqueta que es while2. Entonces entro a la etiqueta, aquí que hago, imprimo, que voy a imprimir un entero, recordemos, por el 1 nos damos de cuenta. Después tengo acá que voy a imprimir el símbolo de multiplicación. Esta parte es lo mismo que vimos la vez pasada, ¿sí? Esta parte es lo mismo que se vio la vez pasada, ¿no? Bueno, entonces aquí internamente ya tengo algo. ¿Qué tengo acá? También voy a imprimir un entero. Acá que tengo, voy a imprimir un texto, ¿sí? ¿Cuál texto? El texto igual que se encuentra arriba. Listo. Aquí estoy haciendo lo mismo de la vez pasada. Multiplico que entre 3 guárdeme T2 por T1. Eso es lo que estoy haciendo ahí directamente. Y aquí mando a imprimir T3 directamente. Mando a imprimir la multiplicación que obtuve. Aquí directamente un salto de carro, ¿sí? Esta parte es la misma que vimos anteriormente, ¿sí? En el video anterior es la misma. Y aquí también tendríamos la condición. O sea, ¿cuál es la diferencia entre este ejercicio y el anterior? La diferencia entre este ejercicio y el anterior es que el otro tenía dos while, ¿sí? Uno dentro del otro. ¿Para qué? Para hacer la tabla del 1, la tabla del 2, la tabla del 3, la tabla del 4. Pero en este caso, simplemente lo que yo tengo que hacer es una tabla en específico, ¿sí? ¿Qué es lo que cambia con respecto al otro? Que aquí podemos ver cómo se lee un número de la tabla, ¿sí? Cómo leer un número por consola, ¿sí? Entonces aquí lo podemos ejecutar. Vamos a ejecutarlo. Le damos aquí en compile and load. Me lo ejecuta bien. Y aquí vamos a darle acá para irlo haciendo paso por paso, ¿sí? Nos damos de cuenta que me dice ingrese el número de la tabla, ¿sí? Y cuando ya tenga que ingresar, esto se pone en verde haciéndome referencia a que tengo que ingresar un número. Por ejemplo, yo quiero la tabla del 5, ¿sí? Y aquí vamos a darle aquí para que me genere completamente la tabla de una vez, ¿sí? Aquí ya la tendría. 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 4, 20, 5 por 5, 25, 5 por 6, 30, 35, 40, 45 y 50. Y finalmente ya terminaría el programa, ¿sí? A diferencia del anterior que vimos, que era que este sí me hacía pues todas las tablas, ¿sí? Y si observábamos el código, nuevamente recordando, podíamos observar que aquí tenía un estilo de una etiqueta que se tomaba como un while y aquí tenía otra etiqueta, ¿sí? ¿Para qué? Para que una etiqueta me controlara el primer número, por decir así, y la otra etiqueta el segundo número, para lograr hacer las tablas de multiplicar.